es un día muy especial porque tenemos a 4 invitados muy especiales y vamos a tener un programa muy interesante. ¿Cómo estás, Carla? Muy bien, muchas gracias. Me da muchísimo gusto saludarte. Paco, todos bienvenidos. Muy bien. Pues bueno, el tema del día de hoy tiene que ver con la fecha. Estamos en marzo y este mes de marzo se cumplió un año de que iniciara la pandemia en México. Bueno, en el mundo, pero particularmente en México, hacia estas fechas estábamos escuchando noticias sobre un posible cierre, sobre ese virus de coronavirus que tanto nos asustaba y del cual sabíamos tan poco, que estaba en China y en Italia y en España causando estragos. Y acá lo veíamos como algo lejano, como algo para platicar en un café o en una reunión, y de pronto las noticias se fueron convirtiendo en avisos más cercanos y más serios hasta que tuvimos la realidad enfrente y todo empezó a cambiar. Justo hace un año empezó pues el cierre de escuelas, el home office para todos los empleados en corporativos, para funcionarios públicos. Se empezaron a adecuar hospitales para atender esta nueva situación. En fin, toda nuestra vida como la conocíamos cambió y lo que creíamos que iba a ser un proceso corto, ¿no? Quizás algunos creíamos que iba a durar un mes o 2 meses y que en mayo íbamos a estar liberados, pues poco a poco nos fuimos dando cuenta que no, que tendríamos que irnos adaptando y adecuando y transformando nuestras vidas como nunca antes lo habíamos hecho. Entonces, lo que vino después, tuvimos que verlo para contarlo. Nadie nos lo imaginábamos y cada quien lo vivió de una manera distinta desde su trinchera, desde su actividad económica o laboral, o desde su rol familiar, o desde su situación social. Pues todos enfrentamos situaciones complejas o retos particulares, y, y no solo en México, sino en el mundo, esta situación que trasciende las fronteras, pues hacía del problema una especie de callejón sin salida. Y finalmente, bueno, estamos a un año de distancia de este momento. Somos los mismos de aquel marzo del 2020, pero ahora estamos acá en una etapa diferente donde hay una vacuna aplicándose para pues, controlar esta situación y revertir estos efectos y tratar de volver a la normalidad. Y ese es el motivo de tener hoy en día aquí a estos invitados de lujo que ya les vamos a presentar para hablar un poco de toda esta situación. A un año de la pandemia, ¿dónde estamos? ¿Qué pensamos? ¿Qué opinamos? ¿Qué nos pasó? ¿Hacia dónde vamos? Hay una luz al final del túnel con la vacuna. En México particularmente, pues sí, así parece, aunque parece que falta tiempo también. Paco, gracias por esta Estamos. introducción. Yo le doy las gracias, Claudia, Daniel, Sonia, doctor, bienvenidos. Queremos hacer una presentación formal antes de que les prestemos el micrófono a cada uno de ustedes, pero antes déjenme leer unas cifras que, lejos de que nos hagan sentirnos mal, simplemente que nos den un panorama de dónde estamos parados en este momento en el país, y vamos a enfocarnos a México porque, bueno, estamos aquí transmitiendo desde la Ciudad de México y Daniel conectado desde Toronto. Bienvenidos todos. Estamos en un momento donde la contracción económica es del 8.5%. Hay 13 millones de nuevos pobres a la fecha de hoy. 5.2 millones de niños y jóvenes que han dejado la escuela. 400,000 negocios que cerraron. 697,000 empleos formales perdidos, un PIB del 54% que sigue subiendo, y la cifra que para mí siempre es más alarmante, ayer nos daban una cifra de 200,000 muertos, que el día de hoy se corrigió y sube a 320,000 decesos en el país.
Ante este panorama, cuando yo planteé a Paco la posibilidad de hacer un programa de a un año de la pandemia, le dije, tiene que haber distintos aspectos. Tiene que estar el aspecto de salud, el aspecto de ciencia, el aspecto de empresa y el aspecto del individuo. Ya hemos hablado en los anteriores de educación. Así es que bienvenidos, bienvenidos todos, que sea un espacio en el que podamos compartir y sobre todo que la gente que está conectada, escuchando a estas grandes personalidades, cada una en su medio, que puedan preguntarles con libertad y bueno, que ellos se sientan también en libertad de hacer esto una bella charla. Muchísimas gracias, bienvenidos. Bueno, pues voy a empezar a presentar a nuestra primera invitada. Ella es Claudia Salas Cuesta. Es cirujano dentista, coach ejecutivo de equipos y de vida, mentor, coach de la felicidad, coach empoderador de personal de alta dirección a nivel nacional e internacional. Es miembro de la International Coach Federation y cuenta con más de 9 certificaciones relacionadas con desarrollo humano. Claudia ha estado presente en el desarrollo de más de 17 generaciones en escuelas de coaching. Hoy nos acompaña y va a platicar con nosotros. Hola, Claudia. Hola, gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí y compartir con Bienvenida. ustedes. Gracias, Clau. Yo presento a Daniel Marcos, ingeniero industrial y de sistemas por el TEC de Monterrey, un MBA en Babson College, graduado de prestigiosos programas como el MIT Enterprise Forum. Es también conferencista internacional, coach de negocios, es CEO y co-founder del Growth Institute, una empresa líder en capacitación en línea para ejecutivos de empresas en crecimiento. En tan solo una década, su compañía ha sido reconocida entre las principales 5,000 empresas de Estados Unidos con un crecimiento extremadamente rápido. Cuenta con 40,000 miembros en 64 países. Paco. Gracias por la invitación. Bienvenido, mi Dani. Encantado. Me toca a mí presentar a la doctora Mayra Pérez Tapia, perdón. Ella es profesor investigador titular en el Departamento de Inmunología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional y profesor de Inmunología en la Facultad de Química de la UNAM. Es química farmacéutica, bióloga por la Facultad de Química de la UNAM, con maestría y doctorado en Ciencias en Inmunología en el Instituto Politécnico Nacional también. Ella inició su carrera como coordinadora del proyecto Factor de Transferencia de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, del IPN, desde el 2010 y ha sido responsable de su crecimiento y transformación dentro de la Unidad de Desarrollo en Innovación Médica y Biotecnológica UDIMEB. La doctora Pérez Tapia también dirige la Unidad de Desarrollo e Investigación en Bioprocesos UDIBI, y tiene a su cargo a un equipo multidisciplinario de científicos. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos, un placer estar con todos ustedes. Buenas tardes. Y es el turno del doctor Francisco Moreno, mejor conocido aquí en México como el doctor Paco Moreno. El doctor ha sido ponente en diversos cursos y congresos, es autor de distintas publicaciones, ha sido profesor de posgrado de Medicina Interna de la UNAM en el Centro Médico ABC durante los últimos 24 años. En el 2020 recibe el Premio Nacional de Salud. Actualmente, médico internista e infectólogo del Centro Médico ABC. Estudió medicina en la Universidad La Salle, su especialidad de medicina interna en el Centro Médico ABC y la subespecialidad en infectología en la Universidad de Texas. Doctor, gracias por volver a estar con nosotros. Me da gusto saludarte. Gracias, Carla. Un placer estar con ustedes. Y bueno, pues vamos a comenzar. Ya desde acá los están saludando. Tienen a muchas personas poniendo muchas cosas. Para que entendamos un poco la dinámica, vamos con algunas preguntas a cada uno de ellos que nos parece que nos van a dar un buen panorama de dónde está cada uno en su profesión parado, qué han hecho en este último año, qué están haciendo, y después nos vamos con las preguntas que ustedes nos están mandando por aquí. De antemano, gracias por haberse conectado. Esta va para Dani.
Dani, a ver, este ha sido un año en el que definitivamente muchas personas han tenido que emprender por diferentes razones. Perdieron sus trabajos, cerraron sus propias empresas. ¿Cuál ha sido la labor de tu empresa en este año de emergencia sanitaria y qué es lo que están haciendo en el área de coaching para ayudar a todos estos pues emprendedores, ¿no? Que yo creo que ha sido el año de emprendimiento sin lugar a dudas. Bienvenido. Por tristeza en México y mucho por la pandemia, es emprendimiento por no tener opción. Es lo único que puedes hacer. Y esto, nosotros cuando empezó la pandemia, de hecho, los primeros 11 días de marzo fueron muy similares en ventas, en el caso de nosotros, al año pasado, pero del día 12 al 30, nuestras ventas se cayeron 90%. La gente estaba apanicada. Dejaron de gastar completo y obviamente nosotros tuvimos muchas llamadas internas con mis socios y de mentores y demás. Y un socio me decía, Daniel, de esta crisis no vamos a poder salir pensando solos, tenemos que salir hablando entre emprendedores. Entonces, entre más ayudemos a emprendedores a comunicarse entre ellos, mejor la van a sacar. Esa fue la primera. Y luego la segunda importante es cuando estás en estrés, no piensas, y ahí es donde viene coaching, comunidad y demás, para ayudarte a ver las cosas con más perspectiva y poder tomar las decisiones correctas. Entonces, a nuestros clientes actuales y todos los clientes que hemos tenido en el último año, que mi negocio es de coaching de negocios, con todos los nuevos negocios que ha habido, mi negocio explotó en crecimiento. Abril fue el mejor mes en la historia que hemos tenido, después de haber tenido un marzo tan difícil, y luego se repitió el mes mejor 3 o 4 veces más el resto del año. Y interesantemente, porque todos tenían que aprender, nosotros siempre hemos dicho que la educación es contracíclica. Cuando las cosas van bien, la gente dice, no, hombre, yo no necesito aprender, yo soy muy bueno, mi empresa va creciendo. Cuando las cosas van mal, la gente regresa a apoyo. Pero aquí va otra cosa que creo que es importante. El doctor que está aquí y todos los demás doctores fueron lo que le llaman los first responders, o los que primero respondieron a toda la crisis de salud. Pero luego viene lo que nosotros llamamos los first responders de la economía, que somos los emprendedores. Emprendedores y emprendedoras somos los que llevamos el liderazgo económico, digamos, de los países, de las economías. Y ahí nosotros le decíamos a los emprendedores, es tu labor poder salir adelante y asegurar que la cadena económica no se pare. Porque si la cadena económica se para, nos va mal a todos. Entonces, muchos decían, no, voy a agarrar mucho efectivo y no voy a pagar a mis proveedores. No, espérame. Es súper importante que sigamos la cadena comercial entre todos y lo podamos hacer. Entonces, hubo muchas pláticas y muchas discusiones que nosotros facilitamos a nuestra comunidad para ayudarlos a hacer esas dos cosas. Y le decíamos, el pánico es contagioso, pero también el liderazgo. Es tiempo de elevarnos como líderes. Y entonces fuimos como un conducto para ayudarlos a ellos a comunicarse y a hablar para salir de esto. Y es impresionante. La cantidad de comunicación entre emprendedores se multiplicó no por 2, por 10. Y se hablaban, oye, ¿cómo te ayudo? ¿Qué necesitas tú? ¿Qué necesito yo? ¿Cómo bajo gastos y tal? Para poderla sacar. Interesantemente, en diciembre, enero, todas las conversaciones la saqué mucho mejor de lo que yo hubiera esperado. Si en abril me hubieras dicho que iba a acabar el año así, te hubiera dicho imposible. Casi todos cerraron mejor el año. Y eso es porque todos los países, o muchos países, México no, han dado mucho apoyo a sus empresas y emprendedores. Por ahí tengo más historias, ahora lo platicamos, pero países como Canadá, que estoy yo, me asusta la cantidad de apoyo que han dado a las empresas para que no corran a los empleados. Australia, impresionante. Estados Unidos acaban de apoyar 2 trillones más, le han metido casi 7 trillones de dólares a la economía, y por eso las economías hemos salido bastante rápido de lo que fue. De todas maneras, yo creo que no es el estímulo va a ayudar en el corto plazo, creo que no va a ser una solución a largo plazo, ahorita lo platicamos más, pero creo que lo más importante es, uno, entender que el pánico es contagioso, también liderazgo, y es forma de levantarlos como líderes, como los
los emprendedores, emprendedoras y los líderes empresariales y ayudarnos uno a otro. No vas a poder salir de aquí pensando solo, tienes que salir de aquí en comunidad. Y son las dos bases, digamos, de lo que hemos llegado a hacer. Y la gente que ha estado a nuestro alrededor la ha sacado en promedio mejor de lo que hemos visto, precisamente por esas dos mentalidades o formas de ver lo que está pasando. Dani, estás hablando como de una forma de pensamiento. Bueno, para quizá la gente que está conectada no lo sabe, pero Daniel es mexicano, sin embargo, vive en Toronto y tiene la experiencia pues de este país y de los otros países, a lo mejor donde están sus empresas. ¿Qué le dirías a los empresarios que están, estos emprendedores mexicanos que quizá están ahorita conectados en un país donde no tenemos mucho la educación de ayuda? Aquí es, salgo adelante y me da igual si te puse el pie encima para salir adelante, y más en tiempos de pandemia. Te diría que yo he visto las prácticas más desleales incluso en mi propio negocio. ¿Qué consejo nos darías, independientemente de que vas a venir solo a darnos una buena plática enfocada a empresas? Sé que ahorita el tiempo lo tenemos corto. Encantado. Mira, quiero poner una cosa en perspectiva, y esto es bien, bien importante. El mundo está muy conectado. Entonces voy a platicar dos temas que para mí son muy, muy clave. Primera, la economía del mundo en el 19 fue de 88 trillones de dólares. Nada más para poner en contexto. Imagínense que el mundo nos caímos 10%, las economías del mundo. Llegamos a 80 trillones. Sigue siendo una economía mundial muy fuerte. En perspectiva, en el año 2000, la economía mundial era de 33 trillones. Seguimos siendo 1.5 veces más grandes como economía mundial que en el año 2000. Y el año 2000 no fue hace tanto, fue hace 20 años. Entonces, en contexto, seguimos teniendo una economía de alrededor de 80 trillones en el mundo y puedes hacer dinero en 80 trillones. Si no puedes hacer dinero en 80 trillones, algo está mal con tu modelo de negocios. Y es lo que le llaman las empresas zombie, que en el caso de Estados Unidos ahorita hay muchas. Pero ahí viene la segunda, y creo que para mí es la más importante. Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, hizo lo que llaman el New World Order, y fue el Bretton Woods y tal, y le dijo al mundo: yo me voy a volver el policía del mundo para asegurar que podamos hacer comercio mundial, con la condición de que todo el mundo opere en dólares. Y se volvió la moneda de reserva y la moneda del comercio del mundo. Y por Estados Unidos el día de hoy. Estados Unidos hoy no tiene ni el interés político, ni económico, ni las fuerzas de seguirlo haciendo. Y Estados Unidos se ha ido retractando, y esto no fue Trump, el Biden lo tiene igual, pero ha estado pasando ya por 10 años. Y es bien importante lo que hizo Trump. Trump, yo no estoy a favor del señor, creo que le hizo mucho daño a Estados Unidos, pero si una cosa hizo, y Biden está completamente de acuerdo, eligieron a sus 5 o 6 socios mundiales. México hoy es el país más importante para Estados Unidos a nivel mundial. Número 1. De hecho, Canadá ya lo están viendo como un competidor, porque Canadá está envejeciendo más rápido que Estados Unidos en población. Y México tenemos un bono demográfico de chavos de abajo de 19 años espectacular. Estados Unidos, el país que más necesita en el mundo, es a México. Y otra cosa interesante, también lo único que se ponen de acuerdo Trump y Biden es que el enemigo de Estados Unidos es China. Entonces, los empresarios americanos ya les pasaron la nota, saquen su producción de China y no dependan de China. Ahorita estamos viendo con el canal de Suez que está quedando atorado. Pero ya le dijo a los americanos, no puedes depender de que toda tu manufactura venga de China. ¿A dónde van a mandar su manufactura? A México. Somos el país perfecto para capturar manufactura. Muchos de mis clientes me hablan y me dicen: Daniel, recibo una llamada a la semana de un cliente que nunca he operado. Me dice: oye, te encontré por internet, ¿te puedo pedir tanta manufactura? No sé ni qué hacer. Entonces, México tiene la capacidad de agarrar toda la manufactura que viene de China o hacia todo Latinoamérica para poder hacerlo con Estados Unidos. Y aquí viene lo único que no van a tolerar los americanos. Y eso es bien claro y es un mensaje al gobierno de México. Que no haya lo que le llaman ellos el rule of law. Si en México no hay leyes y matan a sus ejecutivos cuando vienen a hacer negocios a México, en la calle,
se acaba el comercio con México. El gringo le va a pasar a México todo porque lo necesita, excepto que le maten a sus ciudadanos. Si no hay Estado de Derecho en México, los americanos nos van a brincar y se van a ir a Centroamérica o Sudamérica. Entonces tenemos toda la oportunidad de agarrar toda la manufactura de China hacia México. Y si no lo hacemos, hay una frase en Estados Unidos que le llaman "It's ours to lose". Es ya la ganamos, es nosotros los que la perdimos si no la tomamos. Entonces, entendiendo que hay una economía de 80 trillones de dólares, Estados Unidos tiene un PIB de alrededor de 22 trillones de dólares, más del 25% de la economía del mundo. Somos el socio de al lado y tenemos todo para capturar toda la manufactura de China. Tenemos todo hecho, pero así en charola de plata, para ser un país que nos dupliquemos de tamaño y tengamos un avance económico muy importante. Es nuestro momento de hacerlo. Gracias, Dani. Paco, ¿vas? Muy bien. Pues yo quiero hacer una pregunta al doctor Moreno. Doctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte de nuevo. Haciendo esta recapitulación a un año de la pandemia, queremos preguntarte, nos surge la inquietud de cuál es, digo, se oyen muchas cosas, pero oírlo de tu voz sería como muy interesante. ¿Cuál es, digamos, la situación o lo que tuvieron que enfrentar los médicos, el personal médico en México frente a la pandemia y aún lo que falta, lo que está por venir? O sea, ¿a qué se tuvieron que enfrentar a nivel sistema de salud, con toda la infraestructura que tienen, con los rezagos que pueden presentar, con las facilidades o limitaciones que pueden tener? ¿Qué enfrentaron con la pandemia a nivel general los médicos? Bueno, mira, yo creo que lo más importante fue enfrentar una enfermedad desconocida. Es decir, creo que es el peor de los miedos que puedes tener, porque habitualmente cuando tú estudias una enfermedad, tienes a un experto en esa enfermedad. Tienes a alguien a quien ver, a quien puede ser tu maestro, tu orientador, con quien discutas el caso. En esta enfermedad no había eso, no lo hay. Y no solamente no hay el experto, no hay el medicamento que sea 100% efectivo, no hay el tratamiento que prevenga que la enfermedad avance. Todo eso nos creó un escenario que creo que fue mucho de falsas expectativas. Y las falsas expectativas no fueron bien tomadas por muchos de los líderes del mundo, porque al tener la falsa expectativa que esto era una gripa, que esto se iba a acabar con el calor, que esto realmente no iba a llegar a afectar a tu país, que estabas lo suficientemente bien fuerte en cuanto a tu sistema de salud, que esto era algo transitorio. Pues a través de este año nos hemos dado cuenta que todo eso, pues no era cierto. No queríamos enfrentar una realidad que ahora enfrentamos, ¿no? La realidad es que es una enfermedad nueva, que todavía no tiene un tratamiento definitivo, que todavía no está controlada, sobre todo en países como el nuestro, que tiene más preguntas todavía que respuestas. Si esto en un momento dado, a través de las vacunas, se va a lograr controlar, si van a aparecer variantes que pudieran pues, hacer que retrocedan las nuevas vacunas, si va a aparecer algún medicamento que pueda tener éxito. Hay tantas preguntas en esto. Y desafortunadamente, mientras tratas de contestar estas preguntas, tienes el paciente que necesita una respuesta ese día. Tienes el paciente que te dice, hoy estoy enfermo y no me quiero morir, porque además cada vez es más cercano el círculo en donde tú ves gente que ha tenido COVID. Y ahora no solamente que han tenido COVID, sino que han fallecido por COVID. Antes decías, híjole, conocí a alguien que le dio COVID. Ahora dices, conozco a alguien que falleció por COVID. Y tu círculo cada vez es más cercano. Entonces, yo creo que la lección de este año es, tienes que enfrentar la realidad. No tienes que asumir, no tienes que suponer, tienes que enfrentar lo que hay. Hoy lo que hay es una enfermedad que todavía no tiene tratamiento, una enfermedad que esperamos se logre controlar con las vacunas, que en nuestro país las vacunas van muy lento, y hay que decirlo en forma clara, las vacunas van muy lento.
Es increíble que los trabajadores de la salud no estemos vacunados en su totalidad y tenemos un control de la pandemia pavoroso, porque si de un día para otro dices que hay 125,000 muertos más de los que habías dicho, es porque no tienes ni idea de lo que está pasando en tu país, y eso nos está pasando en México. Es una tristeza. El manejo de la pandemia en México ha sido caótico. Entonces, realmente has tenido que navegar contra todo eso, contra el no saber, contra la incertidumbre, contra la enfermedad, y sí, contra muchas de las decisiones que se tomaron por parte de la Secretaría de Salud. Ok, muchas gracias, doctor. Carla. Gracias, Doc. Esto que dijiste del mal manejo que hemos tenido, recalcar quizá, me gustaría aprovechar que estás aquí, que estamos justo en el inicio de Semana Santa y que vemos las fotos afuera del aeropuerto lleno, la gente afuera como si con que hay unos cuantos vacunados todos ya estamos inmunes, la importancia y sobre todo a lo que ustedes se enfrentan, porque quizá nosotros nos hartamos por llevar el cubreboca un rato, pero ustedes están al frente, en la primera fila, atendiendo, como bien dices, a personas que llegan desesperadas, ¿no? ¿Qué mensaje mandas para que no estemos otra vez en abril? ¿Te acuerdas que lo decíamos? Color naranja, el color de la sensatez. Ahorita creo que ya nos quieren pasar a verde en 2 semanas. Yo creo que el mensaje debe ser claro. La pandemia no está controlada. Segundo, el número de pacientes vacunados, de personas vacunadas, no llega al 5%. O sea, que tengan un esquema de vacunación completa, no llega al 5%. Entonces, las condiciones están dadas para que vuelva a haber un repunte. Y hablo mucho del repunte y no del rebrote, porque a diferencia de lo que ha pasado en países donde se ha logrado controlar en algún momento de este año la pandemia, en México no. En México llevamos un año trabajando los que nos dedicamos a salud en forma continua. Desde el 17 de marzo que recibimos el primer paciente en el hospital donde yo laboro, no hemos dejado de tener pacientes. Y durante los últimos meses no hemos dejado de tener pacientes esperando, es decir, listas de espera. Es algo que para uno el estrés de no poderle dar una cama a un familiar, a un amigo, a un paciente es, pues, y lo van a comentar seguramente en mi programa, el daño emocional que hemos sufrido los trabajadores de la salud va más allá de lo que mucha gente se puede imaginar, porque sufres con la familia, sufres con el paciente, sufres con cada persona que te habla y te dice, oye, mi papá está desaturado, necesito una cama, y tú sabes que hay una lista de personas adelante de él y que aunque sea tu amigo, aunque sea un paciente que tú hayas visto durante mucho tiempo, no le puedes ofrecer eso que tanto quiere. Es una impotencia, es muy duro. Yo no quiero que esto se vuelva a repetir. Exhorto a la gente que pueda y quiera mantener su salud a quedarse, a estar pues de la manera más cuidada posible. También entiendo el hartazgo, pero pues el hartazgo lo tenemos todos. Entonces, creo que es el momento más importante para ver hacia dónde gira la pandemia en México. ¿Queremos ser otra vez como estábamos en diciembre o queremos seguir este descenso que tenemos y que pudiera ser el inicio de esa luz al final del túnel de la que todos hablamos? Gracias, Muchas doctor. gracias. Gracias. Te ponen aquí un comentario, qué fuerte lo que dices, sí, y a veces no nos gusta escuchar lo que suena fuerte, pero es lo que tenemos que escuchar. Claudia, bienvenida. Yo insistí mucho en la parte del ser humano, del individuo, quizá porque soy maestra de meditación y me llega la gente que no duerme, a la que se le cae el pelo, los que han perdido el trabajo, los que tienen jóvenes en depresión, los que tienen niños en depresión. Tengo un volumen de alumnos de 2 años hasta 85. Entonces tengo la suerte de escuchar esta parte emocional. Esta otra pandemia, la silenciosa, de la que ya se empieza a hablar poco a poco, los estragos psicológicos que está causando este distanciamiento social. Escuchamos cada vez más las palabras angustia, depresión,
a qué nos estamos enfrentando como seres humanos en este momento y cómo tú desde esta labor de coach que tienes, cómo lo enfrentas. Bienvenida. Gracias. Bueno, pues sí, este coronavirus ha sido un factor estresante psicológico impresionante en la mayoría de la población. La pandemia ha creado una incertidumbre en la mayoría de la gente que no sabe qué es lo que viene. Esa incertidumbre es la que genera ese estrés, esa depresión, esa angustia por llegar a hacer algo. Sobre todo, algo que jamás se había visto, es un miedo latente a morir. ¿Por qué? Porque cada vez, como decía Paco hace un momento, es muy frecuente la cercanía con la muerte, lo que ocurre con el amigo, el abuelito, el tío, el amigo del amigo. Cada vez se escucha más y más y más. Y esta situación va afectando cada vez más a la gente. Está creando una desconexión y hay gente, hay dos factores. Uno, gente que se desconecta, se encierra y cada vez se va creando y creando historias en la cabeza. Y estas historias crean unas imposibilitantes para crear una vida natural, una vida normal, aún estando dentro de su casa. Toda crisis parece ser, y se dice que es una gran oportunidad para crecer y cambiar nuestra vida. Sin embargo, cuando estás en la crisis, la mayoría de la gente no lo puede ver así. Y cuando el estrés, la ansiedad, esa depresión por no poder hacer algo más, se acentúa y obviamente va afectando al resto de la familia. Todos sabemos que este confinamiento ha sido un factor para el incremento de la violencia intrafamiliar. Ha habido un factor que incrementó de manera importante el suicidio. Ha habido muchísimas causas que han ido creciendo y creciendo. Entre ellos, hace una semana o dos salió el estudio de la satisfacción y la felicidad en el mundo. México, en 2019, era el lugar número 23. El día de hoy es el lugar número 46. Y esto se ve reflejado por esta incertidumbre de la que hablaba, de que la gente ya no sabe de qué va a vivir, no sabe si tiene un trabajo, no sabe qué va a pasar mañana. Y durante todo este año ha sido un sube y baja entre que ya abrieron, no abrieron, cerraron, volvieron a abrir. Y la gente con el miedo a contagiarse, obviamente todo va juntándose como vaporeado en un express y de repente explota. Es cuando tenemos estos conflictos tan graves. Eh, pero también por el otro lado, ha habido gente que encontró el lado positivo en la pandemia. Gente que al estar confinado y encerrado en su casa, se puso a estudiar. El 80% de la gente ha dicho que se siente más feliz al estar en su casa. Ya se mejoró mucho las relaciones interpersonales, intrafamiliares, en otros casos. Se ha ido al extremo, digámoslo de alguna manera. Hay quien lo está sufriendo muchísimo y quien encontró la oportunidad. El 30% de sus relaciones familiares han mejorado. Y entonces, durante esta época, los coaches, por nosotros, hemos estado apoyando a crear nuevas posibilidades, a aprender a surfear estas mareas donde ha habido muchos altos y bajas, y siempre tratando de encontrar alguna oportunidad para crecer, para llevar a la gente a crear una vida lo más normal que se pueda. Sin embargo, ha sido muy fuerte y los resultados han sido graves. Hay mucha necesidad en el país, especialmente de empezar a ver el lado humano, todo lo que significa la salud mental, sentirnos acompañados. El mexicano es un ser de naturaleza apapachador, abrazador, de cariño, y se perdió en este momento. Y la gente siente que le falta algo, más que hemos tratado de comunicarnos a través del Zoom, llamadas telefónicas, todo les falta ese contacto físico, que es lo que hace que la gente se sienta querida, en cierta forma, y apapachada. Sin embargo, no lo pueden tener, y eso también genera un poco más de ansiedad.
Y entonces se vuelve un círculo vicioso, cada vez necesito más, pero no puedo, ¿y cómo lo hago? Y por el otro lado, bueno, pues hay mucha gente que ya dijo, a mí no me importa, yo me voy a ver a mi familia. Y el resultado es lo que ocurrió en diciembre, donde se incrementaron otra vez los casos y todo empezó a crecer y a crecer, a crecer más. Este tipo de ansiedades y problemas, hay que buscar la forma de evitarlos. O sea, si tú me preguntas, ¿qué podrías hacer? Bueno, pues a lo mejor no siempre escuchar el mismo noticiero, aprender a enfrentar los cambios, platicar con alguien, buscar alguna oportunidad para sentirte mejor, crecer, leer un libro, ver una película, escuchar música. La música orquesta los estados de ánimo de una manera impactante, cómo te ayuda a expandirte, a sentir de otra manera. Y sin embargo, no lo estamos utilizando. El mexicano también es famoso por sus canciones, por sus autores. El ser mexicano ha ayudado mucho con la música. En este momento estamos tan enfocados en la pandemia, los virus, el que usa el cubrebocas malo, el que no puedo salir, que no están vuelto a ver hacia adentro, hacia ti. Y eso es una oportunidad para mejorar. Un año después las cosas están muy difíciles y la gente tiene mucho miedo de volver a salir, de volver a reincorporarse a sus trabajos, de tener contacto social. Y ahí es donde necesitamos implementar estrategias para apoyarlos a reincorporar a esa sociedad. Muchas gracias, Clau, muchas gracias. Paco, ¿tienes algo o vas con nuestra Sí, quiero partiendo de esto último que nos dijo Claudia, que se escucha fácil, que hay que aprender a enfrentar los cambios. Bueno, gran tarea. Quiero dirigirme a la doctora Mayra Pérez con el tema de las vacunas. Se ha dicho que una vez que el 70% de la población mundial esté vacunada, algo así, se logrará inmunizar a la población, y pues se habla algo similar con respecto a nuestro país, ¿no? A la situación en nuestro país, que cuando una mayoría esté vacunada, podremos decir que esto habrá terminado, nos habremos salvado todos, o algo así. Una creencia en torno a ello. Yo te quería preguntar, ¿cuál es tu perspectiva al respecto? ¿Qué nos puedes decir tú con respecto al escenario de las vacunas hacia el final del problema de la pandemia? Y si eso terminará. Pues mira, Paco, antes que nada agradezco la invitación de estar con todos ustedes el día de hoy. La verdad es que yo te puedo decir muchas cosas sobre las vacunas, ¿sí? Sobre las vacunas como concepto y un poco la misma introducción que dijo Daniel, donde la innovación ha sido parte del día a día, no solamente en la parte de negocios, sino la innovación en ciencia, en tecnología y en regulación se ha puesto de manifiesto en los últimos 12 meses, justo para que tengamos vacunas. Si tú me preguntas a mí de una manera científica y tecnológica, mi opinión de lo que ha pasado en los últimos 12 años, para mí estamos en un momento único en la historia de la humanidad. Las vacunas son la intervención de salud más importante del mundo, la más importante como humanidad. Desde toda nuestra evolución ha sido la vacunación y la introducción de algunos otros elementos terapéuticos que realmente han hecho un cambio sustancial en el ser humano y en la expectativa de vida. Lo que hemos estado viendo en los últimos 12 años es que, 12 meses, es que en menos de 12 meses tenemos vacunas y no tenemos una, tenemos decenas de vacunas desarrollándose. Ha habido una presión y una organización, una conjunción de talentos científicos como nunca antes se había hecho. La organización que se dio desde el principio para direccionar, para que las instancias regulatorias mundiales fueran dictando la pauta de lo que se tenía que hacer a los desarrolladores vacunales,
o de vacunas ha sido algo que nunca se había visto antes. Entonces, nosotros hoy día tenemos, como humanidad estoy hablando, estamos viendo que apareció la primera vacuna desde antes que terminara el año pasado, con vacunas, una vacuna de tecnología que aunque todo mundo se ha sobredicho acerca de estas vacunas de DNA con un temor y con una falsa información, ese tipo de tecnología está con nosotros desde hace más de 10 años, en evaluaciones con diferentes estudios y con seguridad demostrada. Entonces tuvimos vacuna en menos de 12 meses. Eso realmente fue algo espectacular, la unión de miles de personas, y eso también es algo que quiero comentar. Entonces, desde mi punto de vista, es un momento inigualable. El número de vacunas que se están desarrollando, el número de vacunas que van a terminar su desarrollo, primero su autorización por emergencia y posteriormente su desarrollo, estaremos hablando de decenas de vacunas. Sí, actualmente hay varios cientos de prototipos vacunales a nivel mundial en diferentes etapas de desarrollo. Ahora, como científica, como inmunóloga, yo realmente he visto en estos 12 años, en estos 12, sigo con los años, en estos 12 meses, que se ha hablado de ciencia también como nunca antes a nivel coloquial, ¿sí? La palabra anticuerpos, vacunas, linfocitos, seguridad, estudios preclínicos, estudios clínicos, están en un contexto que antes no estaban en nuestra sociedad. O sea, aún hoy hablar de memoria inmunológica, tratar de entender o de divulgar cómo el impacto de una segunda dosis para la maduración de afinidad, hoy hay que aterrizarlo y mucho más personas están interesadas tanto en entender la ciencia como en sus científicos. Ahora, también han pasado, y sobre todo en México, bueno, México no es la excepción, pero porque ha sido a nivel mundial, los movimientos antivacunas que normalmente se han presentado siempre, el uso de las redes sociales, la exacerbación de información no fidedigna, los falsos líderes de opinión. Hoy cualquiera es líder de opinión, ¿sí? Hoy cualquier líder de opinión, hoy cualquiera puede hablar de ciencia en México sin siquiera haber ejecutado o desarrollado un proyecto de ciencia en el país. Entonces, se empezaron a generar líderes de opinión desde mi perspectiva necesarios, por supuesto, las redes, los mecanismos de comunicación, Twitter, Facebook, LinkedIn o la TikTok, YouTube, o sea, todas esas herramientas que normalmente un científico, a lo mejor tradicional, no lo vería como necesaria, empezaron a llenarse de personas que tenían que hablar de ciencia o que aprovecharon el momento para hablar de ciencia con otros fines, ¿no? Coincido con Carla, hace momentito dijo que los mexicanos hemos actuado algunos mexicanos de manera muy deshonesta, encuentran cosas en las redes, engañan a las personas, venden vacunas falsas, engañan con temores a las personas diciendo que las vacunas no sirven o que les va a pasar algo, y realmente creo que eso también es un aprendizaje. Finalmente, como científica mexicana, lo que ha pasado para mí en los últimos 12 meses, ahora sí meses, híjole, yo creo que con una cierta analogía a lo que dice Paco, al doctor Paco Moreno desde su perspectiva clínica, desde una perspectiva científica es absolutamente desesperante. Sí, ustedes no pueden saber la desesperación como tecnólogo del saber que en tu país tienes tecnología, tienes competencia, tienes personas que pueden desarrollar nuestras vacunas, la impotencia de ver nuestra absoluta dependencia tecnológica al exterior. Cuando empezó el diagnóstico, cuando empezó la pandemia, no teníamos pruebas diagnósticas. En México no se hacen pruebas diagnósticas, no se hacían pruebas diagnósticas. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué si el nivel de científicos, los laboratorios nacionales, la inversión en ciencia siempre ha sido una inversión precaria en nuestro país? Pero darte cuenta de una manera tan abrumadoramente imposibilitante que teníamos una dependencia absoluta,
ha sido de verdad muy desgastante, porque lo que sucedió después es empezar a tocar puertas para convencer a quien te tiene que fondear de que puedes hacer vacunas. Y señores, las vacunas no se hacen con 3 millones de pesos, ni con 5 millones de pesos. Para hacer una vacuna se hacen con miles de millones, a veces hasta de dólares. La inversión que se generó fue francamente los países que hoy se están vacunando, que tienen altas tasas, altos índices de vacunación, son países que le invierten en ciencia y tecnología de manera franca. Nuestro país no lo hace. Entonces, cuando yo veo, y miren que eso no ha significado que busquemos la manera, todos estamos buscando la manera. Hay al menos 5 desarrollos de vacunas en nuestro país en una fase preclínica, en donde en conjunto hemos apoyado diferentes modelos, tanto las vacunas de Querétaro, la vacuna de Baja California, DNA, la del IBT, la de San Luis Potosí, la de Simvestab. Entre todos hemos estado realmente colaborando, ya sea con CONACYT o con el consorcio de la Secretaría, pero no hay dinero que alcance en este país. O sea, si te dan 5 millones para hacer una vacuna, 100 millones para hacer una vacuna, es dinero que no alcanza ni siquiera para hacer un fase 1 o un fase 2 con un poquito de fineza. Entonces, realmente yo creo que la perspectiva a nivel nacional tiene que cambiar de cuánto se invierte en ciencia, porque el problema no se va a acabar. Las variantes nos van a obligar a generar vacunas de una manera permanente por un tiempo. Yo no quiero ser tan atrevida como a pronosticar el número de años, pero el problema no se va a ir y las vacunas van a seguir siendo una alternativa para poder contener la pandemia. Entonces, pues realmente hay mucho que decir. Yo creo que la parte positiva es el intercambio científico, tecnológico a nivel mundial. La parte positiva también es la rapidez con la que se ha innovado. La parte negativa, sin duda, es la falsedad de información, el uso de un desmedido de las redes para divulgar noticias que no son fake, los falsos líderes que son fake news, pues, que no son verdad, los falsos líderes de opinión, el atemorizar a las personas con un lenguaje inapropiado. Todas las vacunas que han sido autorizadas para uso de emergencia tienen eficacia, medida en modelos clínicos diferentes, no se pueden comparar. Las tecnologías son diferentes. Uno quiere comparar peras con manzanas, pero la comparación absoluta solamente se daría si el estudio clínico fuera exactamente el mismo, y eso no es. Entonces, lo que sí es comparable son los resultados para prevenir mortalidad. Entonces, una vacuna que tiene 97% de eficacia en un modelo clínico contra otra que tiene un 73, 77%, no significa que sea mayor o menor, el modelo clínico es diferente. Sin embargo, todas han tenido una protección al 100% para evitar mortalidad, ¿sí? Las complicaciones por COVID. Entonces, infundir la seguridad de las vacunas también, no hay intervención de salud, no hay medicamento, no hay vacuna en el mundo, no hay ninguna intervención terapéutica que no tenga un efecto adverso. Los eventos adversos hay que conocerlos y controlarlos y, por supuesto, analizarlos en la proporción de los individuos vacunados. Hoy día no hay inseguridad, no es que les vaya a pasar algo, los beneficios siguen siendo mayores a los riesgos que son a nivel de porcentuales mínimos, pero realmente se ha exacerbado, creo yo, algunos de los resultados o algún evento adverso que se ha presentado con respecto a millones de dosis aplicadas. Entonces, creo que hay mucho que decir acerca de las vacunas, nos queda mucho por hacer. Yo espero que después de esto la sociedad se vuelva un poco más insistente para presionar en el recurso que invierten en la ciencia en México y entendamos de una vez y por todas que las vacunas es un tema de seguridad nacional. Entonces, pues bueno, eso es lo que yo quiero decir.
Muchas Ay, gracias. Doc, antes de que Paco me gane, porque los dos estamos así. Yo juré que te íbamos a invitar solos, pero nos ganó. O sea, a todos los quería solos, la verdad, pero bueno, también era muy interesante tenerlos al mismo tiempo. ¿Qué podemos hacer como sociedad mexicana justo en este momento en donde estamos, yo creo que en un momento de transición, que la pandemia nos puso frente a un país que ya venía con 80 cosas de por sí sonándole? ¿Qué hacer como sociedad para que se destine más hacia esta área que es tan importante, que es la investigación? Porque cerebro hay. Es como en arte, estamos llenos de talento, pero con 3 pesos para trabajar y eso si bien nos va. ¿Qué hacer como sociedad? ¿Qué nos recomiendas, doctora? Y a lo mejor con eso arrancamos con las palabras claves, Paco. No sé si te Mira, parece. yo creo que hay muchas cosas que hacer como sociedad. Primero es reposicionar y revalorar la ciencia desde nuestro lenguaje a nivel diario, ¿sí? Los verdaderos ídolos, los verdaderos héroes en estas épocas son los médicos, los científicos, los tecnólogos que están sacando la casta para obtener una terapéutica viable. No va a haber terapéutica eficaz, pero yo creo que el reposicionamiento del pensamiento de la actividad científica como una actividad de valor y de orgullo en nuestra sociedad, yo creo que debería de ser lo primero, empezar a meter esa idea en los niños, en establecer vocaciones tempranas en los chiquillos, en un lenguaje de ciencia para los niños, que aprendan que, perdón, pero los científicos tienen una figura preponderante que vale más que pues no sé, los artistas de ver cómo se visten y ustedes vean la cantidad de personas que siguen a falsos líderes de opinión opinando sobre vacunas, ¿no? O sea, creo que deberíamos de identificar perfectamente la área de experiencia de cada uno como sociedad, ¿sí? Al teólogo, en la religión, opinamos sobre teología, el arte que opine sobre arte, pero los artistas no tienen por qué estar opinando de vacunas. Entonces, eso nosotros lo tenemos que estar presionando, con todo respeto, perdón, es una opinión muy, muy franca, pero ustedes han visto la cantidad de personas que se han convocado, porque además tienen un montón de seguidores, pero yo creo que como sociedad tenemos que identificar muy bien a nuestros líderes de opinión, ¿no? Y meter esa idea a nivel social. Y luego, pues lo que yo creo que es más importante, ¿no? Es una cuestión de intención política y de economía, ¿sí? O sea, si no hay dinero, por más que pensemos en ciencia, o sea, hay que presionar para que haya mayor presupuesto. Y ahorita que veo a Daniel conectado, este asunto de que están dando rescates y dinero, inversión a nuestros vecinos del norte, a nivel científico nos está impactando. Ustedes no saben la cantidad de servicios que estamos haciendo al extranjero en los laboratorios de ciencia, porque de verdad hay un empuje de innovación científica y tecnológica brutal. Donde más le soltaron fue en ciencia, ¿sí? Y donde más está haciendo es en ciencia. Aquí tenemos que estar rogando por buscar un apoyo para hacer una vacuna. Qué triste, pero correcto. ¿Sí? El dinero se dio a científicos americanos, europeos, canadienses, tal, y es fueron a hacer outsource a México y a otros países como México con un alto nivel de científicos. ¿Sí? Nosotros hemos crecido casi el 40% en menos de un año, ¿sí? Para contratar doctores y maestros en ciencias por eso. Interesante. Regreso a decir que México es el país más importante para Estados Unidos como aliado estratégico. Interesante el link que se hizo entre estas dos industrias, ¿no? Estas dos posturas. ¿Y saben qué es lo más interesante? Que Texas se está volviendo el conducto de México y Estados Unidos. La cantidad de mexicanos en Texas que hay muchos millones de mexicanos, están sirviendo mucho como el conjunto de juntar a Estados Unidos con México en negocios, en cultura, en ciencias y demás. Vale. No, pues ya para otro programa, Carla. Sí. Sobre esto, inversión en la ciencia y desarrollo de la ciencia, ¿no? Como un proyecto de país.
¿De qué depende? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay que Que nos dejen hacer emprendedores y de innovación tecnológica en este país. Nuestro país no está preparado para hacer emprendimiento científico. Sí, o sea, nosotros acabamos de sacar un kit diagnóstico, un kit para cuantificación de anticuerpos, totalmente hecho en México, todas las proteínas expresadas en el país, autorizados por la entidad regulatoria y no saben, el reto no, ya no es técnico científico, ahora el reto es burocrático. Absolutamente burocrático. Y eso ahí nos falta mucho, Daniel. Ojalá nos puedas echar una mano después. Sí. Se fijan cómo todo está ligado con todo. O sea, el doctor pide pruebas, Mayra las desarrolla, Dani baja el dinero, Claudia hace que no nos volvamos locos. Por eso los que ya... Absolutamente. Estás sano físicamente y mentalmente, no rindes como una persona que pueda trabajar, que pueda rendir, que pueda investigar, que pueda crear, que pueda generar empleos, que pueda sostener a una familia, y así va a cambiar el país. Paquito, vamos con palabras claves. No sé, me encantaría que nos lancen sus palabras los invitados. Pues sí, hacemos un ejercicio que es de cara al próximo año. Pasamos ya este año de pandemia que ya lo vivimos, ya tenemos una buena lección aprendida o en curso. De cara al próximo año, ¿qué palabra clave usarían ustedes desde su lugar de trabajo, desde ahí su computadora donde están, pues para afrontar todo lo que viene o para hacerle frente de manera proactiva a todo lo que viene? ¿Cómo comenzamos? Yo quisiera empezar, y además quiero aprovechar lo que dijo la doctora Mayra Pérez, porque me encantó. Creo que fue muy puntual, dijo cosas que realmente, o sea, motivan. Y creo que el mensaje que yo diría es, señores, escuchen a la ciencia. Escuchen a la ciencia. Creo que algo que se olvidó en y voy a ser a lo mejor otra vez crítico, pero desafortunadamente la persona que tenemos como representante de la ciencia ante el gobierno es todo menos científico. Necesitamos que la gente voltee y escuche a la ciencia, escuche como habló la doctora Mayra de la necesidad de ver a las vacunas como lo que son. Si no escuchan a la ciencia y siguen por su propia instinto, por la cuestión política, por la cuestión votos, vamos a seguir igual. Si no escuchan a la ciencia, estamos en problemas. Creo que los países que han logrado salir adelante, y muchos de ellos gobernados por mujeres, quiero decirlo, liderados por mujeres, Nueva Zelanda, Islandia, Noruega, Taiwán, Alemania, muchos liderados supieron escuchar a la ciencia. Aquí no ha pasado, pero creo que la voz que dijo la doctora Pérez vale muchísimo. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Cuéntanos, Daniel. Sí, ¿quién nos dice su palabra? A ver, y esto a lo mejor toma un par de minutos, pero lo veo muy importante. Ya sabemos, y todos lo dicen, o sea, cuando lo hablas con la gente, estamos en un cambio estructural de mundo. Se han leído un libro que se llama The Fourth Turning, que explica que el mundo vive en unos ciclos de 88 años, y estamos ahorita en la cuarta vuelta, que es el invierno. Y el ser humano queremos que la economía esté así, cuando es momento de descansar, replantearnos y demás para poder volver a salir. Y todo lo que está pasando económicamente, políticamente y tal, son señales que nos está dando el mundo nos está pidiendo que nos paremos y que nos pongamos a reflexionar, y no lo estamos haciendo. En el momento de invierno, y todo el mundo se maneja con primavera, verano, otoño, invierno. El momento de invierno es un momento de reflexionar, de poder entender lo que no funcionó y volver a hacer cosas con una nueva visión con lo aprendido. El capitalismo que ya inventamos ya expiró. Tenemos que inventar un capitalismo muy diferente al que hemos hecho. Creo que el capitalismo que se inventó ahorita fue excelente para salir de la Segunda Guerra Mundial y el desarrollo económico y tecnológico en el mundo, pero ahorita ya expiró. Tenemos que inventar uno mucho más balanceado, dándole la voz a la gente correcta, y tenemos que rehacerlo. Cuando la gente le diga, oye, esto expiró, tengo que hacer otro, que dicen,
Sí, yo sé, pero lo siento, lo estoy viendo, pero no sé ni por dónde comérmelo. No, pues nadie sabe. Como ciudadanía, muy poca gente que está ahí ahorita, está ahí en ese momento, o eran muy niños en ese momento, y ya son muy viejos. Y entonces tenemos que, como sociedad, reinventarnos. Y creo que es momento de dialogar mucho en sistemas sociales, políticos y demás, económicos, de salud, y reinventarnos con algo que sea más balanceado y más coherente con la tecnología, comunicación y demás que hay el día de hoy. Entonces, esa es mi palabra, reinventarnos y abrir a la comunicación para reinventarnos correctamente. Gracias, Dani. Gracias. Pues Claudia. yo Perdón. continúo aprovechando lo que acaba de decir Dani. Yo creo que en el próximo año los mexicanos y en la ciencia mexicana tienen todavía un reto mayor. Sí, este que viene y el próximo año tienen retos mayores, no solamente para lo que acaba de decir Dani de reinventarnos, pero yo creo que para México debe ser muy importante emprender o emprendedurismo científico. ¿Sí? Empresas con base tecnológica, fomentar las empresas, permitir que se den ecosistemas de innovación en tecnología, yo creo que va a ser, sería una gran ayuda para aliviar un poco el retraso que tenemos. Entonces, emprendedurismo, ciencia y, por supuesto, readaptarnos a las nuevas condiciones de trabajo, sociales, anímicas que vamos a tener y seguir buscando tener productos y vacunas en México. Muchas gracias. Gracias, Clau. Pues para mí hay 3 palabras que serían mágicas en este momento. Templanza. Al mal tiempo, buena cara. La segunda es resiliencia. Esa capacidad de adaptarnos a lo que estamos viviendo, a nuestro presente y a encontrar el mejor momento para encontrar esa felicidad. Y la tercera sería conciencia. Conciencia de que yo no vivo solo y que tengo que cuidarme para cuidar a los demás. Y si los demás se cuidan, también me cuido. Estamos en una comunidad. Ah, qué Gracias. belleza. Tengo una sola pregunta que nos hicieron, tienen muchos saludos. La quisiera, esta va justo para ti, doctora Mayra. Se habla de la nueva tecnología para la elaboración de las vacunas, lo cual es magnífico y acelera el proceso. ¿Eso también acelera el proceso en el organismo? Nos pone Alex Magaña. O sea, las tecnologías, me refiero que de la vacuna, está hablando de la vacuna de RNA o la vacuna, las vacunas de material. De las vacunas. Sí, no, realmente son plataformas diferentes de expresión del antígeno, si me permiten decir, la pequeña proteína hacia la cual nosotros se monta una respuesta inmune, hay diferentes plataformas, diferentes tecnologías. Lo que tiene esa tecnología, la tecnología de RNA, es que se pueden hacer millones de vacunas en un tiempo muy corto. Si es una tecnología que de fabricación, la manera en la que se obtienen las dosis, permite obtener un alto número de dosis por la tecnología que se ocupa. Pero la manera en la que se monta la respuesta inmune en nuestro cuerpo sigue obedeciendo al mismo patrón. Nosotros reconocemos lo que es extraño y contra lo que es extraño generamos anticuerpos y células. Y nos lleva un tiempo generar anticuerpos y células. Entonces aquí lo que cambia es de qué manera introducimos a nuestro cuerpo esa partícula extraña. Sí, puede ser el virus por sí mismo, que pues bueno, nos genera una inmunidad, o pueden ser las vacunas de diferente manera, pero no impacta en la manera en el que el proceso per se de respuesta inmune finalmente va a reconocer una proteína extraña, consecuencia no humana. Doctora Mayra, te ponen aquí, por favor, para secretaria de salud. Sí, me encanta, pero de verdad a mí me encanta la innovación. Yo soy mucho, el laboratorio es el llevar las cosas del laboratorio a hacer los productos. Se requiere, como bien dice Claudia, muchísima resiliencia, templanza, valor, pláticas diarias, si no diarias, por lo menos una vez a la semana con alguien que te permita dirigir gente sin caer en el agujero, pero es maravilloso, realmente es maravilloso, no tanto la ciencia básica del bench, sino ya que tienes la molécula,
llevarla y convertirla en un producto es padrísimo, porque tienes que hablar con financieros, con farmacólogos, con bioquímicos, con reguladores, con los de producción, con los médicos, con los, o sea, con todos, ya se vuelve multidisciplinario, y eso es realmente lo que nos hace falta en el país. Bueno, a forma de cierre, porque ya estamos con el tiempo, y agradeciendo a todos. Todos nos ponen aquí qué excelente programa, qué increíble información, gracias a todo el panel. Hay una frase que yo les comparto como directora y escritora de teatro. Hace un año, justo cuando empecé a escribir sobre la pandemia, hice una obra que se llama A ti pandemia te digo, no sé cómo parar. Y fue como si hubiera visto una premonición de lo que venía. Hago un resumen de sus palabras claves a forma o a manera de cierre. Trabajar en equipo, dijo Dani. Escuchar, dijo Paco. Reaprender, dijo Dani. Emprender, dijo Sonia. Confiar. Resiliencia, dijo Claudia. Reinventarse, pausar. Dijeron palabras bellísimas. Cada uno como ser humano que no han aprendido. Sean honestos. Porque así los ven y dicen, estos son perfectos. No, señores, todos nos equivocamos. ¿Qué les falta por aprender, Paco? Con tanta gente enferma que ves, muertes. Híjole, yo te admiro mucho. Ya sabes que soy tu fan. Así. Pues mira, yo creo que lo que tenemos que aprender todavía es la humildad. Creo que nos falta mucha humildad desde el concepto de ser humano, ser humilde para reconocer que somos vulnerables, como la humildad para saber que nos hemos equivocado al trayecto de este año muchas veces y que si no somos capaces de reconocer que fallamos, que nos equivocamos, pues no puedes hacer mejor las cosas, porque al final, desafortunadamente, una vez que te equivocas, tienes que ver hacia atrás y decir que hice mal, pero se necesita humildad para eso. Y yo creo que necesitamos ser más humildes de lo que hemos sido. Gracias, querido doctor. Dani, ¿qué te falta por aprender, mi querido Dani, compañero de prepa? Yo siento que la humilde, y por cierto, me la quitaste de la boca, ser más empático. Porque al principio decíamos, no, esta crisis nos pegó a todos igual, no es cierto. Fue muy diferente. Cada quien está hablando cómo le fue en la feria, y como dice el doctor, al principio era, yo escuché a alguien que le dio COVID y ahorita está siendo muy cerca. Yo conozco a alguien que se murió o algún familiar o algún amigo que ya falleció de COVID. Y entonces la gente que se está yendo de vacaciones y estamos viendo en la playa y tal, es un tema de empatía, es un tema de entender que aunque a ti no te ha ido mal o tú no lo has vivido, no quiere decir que a todos fue igual. Y entonces es empatía para mí. Gracias, Daniel. Clau. Yo creo que falta aprender a escuchar a los demás, pero genuinamente, desde el corazón, no nada más. Es desde el corazón y escuchar con el alma. Qué bello. Gracias, Claudia. Doctora Mayra, ¿qué te falta por aprender? Híjole, a mí me hacen falta tantas cosas. Primero, aprender a manejarlas de manera personal, las pláticas en vivo, ¿no? Pero a nivel general, creo que las 3 cosas que han dicho ha sido humildad. Yo creo que me hace falta tiempo, a mí me hace falta administrar mi tiempo. A mí de manera, ¿qué me hace falta? Administrar mi tiempo. La pandemia me ha permitido, en esas cosas tan contradictorias de la vida, vivir cercanías con mis hijas que no había tenido nunca, ¿sí? Yo soy una persona que trabaja todo el tiempo y ahora trabajar desde casa, vivir con una constante con las niñas, estar cerca de una manera que antes no tenía. Entonces, creo que algo que me hace falta por aprender, aún después de la pandemia, es a mantener esa cercanía, administrar los tiempos, a que eso bueno que me dejó la pandemia se quede.
De lo demás, pues bueno, es un aprendizaje constante, resiliencia, templanza, humildad, 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 humildad. Los pies sobre la tierra todo el tiempo porque es complicado, es complicado. Paco, Vaca, no el doctor, ¿quieres cerrar? Y yo me despido con una frase y leyéndoles lo que nos ponen por aquí. Paco, ¿qué les quieres decir? Creo que me quedo con el mensaje que se puede unir de todos sobre este tema de la conciencia de que vivimos en comunidad, vivimos, como dijo Dani al principio, no podremos salir solos, tenemos que salir en comunidad, tenemos que escucharnos, ayudarnos, valernos unos de los otros y así igual cuidarnos. Me parece interesantísimo escucharlos, ver desde cada frente en el que ustedes son expertos, lo que opinan, cómo viven y cómo aprecian esta problemática en la que estamos. Y espero que todo lo que nos contaron y nos compartieron, pues sea de utilidad para quienes nos vean, nos escuchen acá, y porque ese es el objetivo. Ese es el objetivo de quitarles este pedacito de tiempo y que compartan con nosotros esto. Muchísimas gracias. En general, los comentarios, agradecerles, qué gran panel, gracias por darnos diferentes puntos de vista, confiamos en la ciencia, gracias por darnos además una visión positiva, qué extraordinaria charla, gran aprendizaje. Preguntan, ¿creen que algún día volvamos a respirar un aire de tranquilidad y libertad, sin miedo a que nos contagiemos o nuestros hijos, sin miedo a perderlo todo económicamente? Sí, yo digo que sí. Sí, yo creo que sí, yo creo que es algo por lo que tenemos que luchar. Así es. Yo les doy las gracias, Paco, Vaca, gracias por compartir conmigo este espacio. A todos nuestros invitados, muchísimas gracias, doctor Paco, Claudia, doctora Mayra, Dani, que estás desde Toronto. Los dejo con una frase de Carl Sagan que me encanta. ¿Cómo salvarnos a nosotros mismos de nosotros mismos? Gran reflexión, ¿cómo salvarnos a nosotros mismos de nosotros mismos? Y yo creo que la respuesta es trabajando en equipo, siendo un gran equipo. Si no te has enfermado, cuídate. Si ya te enfermaste como yo, aprende y ayuda, coopera, todos juntos. Esto es desde el cuarto piso. Muchísimas gracias. Gracias de verdad por estar aquí. Qué fortuna, qué gran fortuna, qué linda noche. Muchísimas gracias por su tiempo a nuestros invitados. Paco, Vaca, te quiero. Un abrazo a todos. Por favor, cuídense si están saliendo, si van de vacaciones. Sean conscientes. Conciencia social, lo dijo bien Claudia. Cuídense mucho. Bye. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la Buenas invitación. noches. Buenas noches. Bye.